Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si me ven algo es porque me olvidé la luz. Así, eso se ve un poco raro. ¿Cómo se sintieron en la red hoy? Si estuvieron conectados hoy a la madrugada, para nosotros fue intenso. Hubo un montón de gente en otras dimensiones. Me surgieron demasiadas voces juntas, después me di el inglés, o sea, fue todo intenso. Estamos durmiendo poco, pero creo que tenemos bastante energía. Yo estoy bastante bien. Podría estar mucho peor. Porque con lo que pasó ayer, dormí muy poco. Para el que no se enteró, el que no sabe, me hackearon la cuenta de Instagram y desapareció. O sea que no está, no existe, no la tengo. La tienen unos hackers en Estambul. Si quisieran conocer un hacker en Estambul. Un tsunami, terremoto en Turquía. Bueno. Oh, terrible. No, la cuestión es 6,6 en el Egeo. En el mar Egeo. 12 muertos en Turquía y more than 400 injured. So, we're just reading the news. Estamos leyendo las noticias para enterarnos. Sí que fue fuerte. Today. La Tierra se rompe. Sí, sí. O sea, bueno, hoy fueron pasando muchas cosas, porque en la alineación, bueno, hoy en la pirámide hubo mucha conexión con el centro de la Tierra, con el sentir la Tierra, y estábamos hablando también de los 12, de la conexión de los 12. Acaban de decir que hubo 12 personas que trascendieron en el terremoto. Turquía, recordemos, es la cabeza de la serpiente, tiene que ver con la Kundalini. Como siempre, obviamente, hablando de los temas de transformación, justo el tema de hoy está relacionado a la vida y la muerte. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente en relación a lo que sucede, a lo que nosotros interpretamos como vida y muerte, porque nosotros como humanos tomamos la muerte obviamente como una tragedia, ¿sí? Por eso es un tema delicado en muchos casos hablar de esto. Sin embargo, para el planeta la muerte es más que una transformación y la Tierra siempre va a estar transformándose. Por lo tanto, terremotos, enfermedades, tsunamis, tormentas, todas las cosas que vayan a pasar no significa que sean malas, ¿sí? Que haya personas que trasciendan en esas circunstancias no significa que lo que haya pasado sea malo, ¿sí? Muchas veces estamos muy vinculados con el concepto de que no deberían pasar cosas así para que no pasen estas tragedias. Y en realidad no es así. En realidad la Tierra siempre se mueve, siempre se movió, y la Tierra está viva, ¿sí? Y cuando se mueve nos muestra que está viva, nos muestra que la energía se está moviendo por el planeta, ¿sí? Nosotros lo vemos como tragedia, algo que la Tierra lo ve como una descarga de energía, como una liberación, como un movimiento, como nosotros también hemos estado moviendo las articulaciones todos estos días, ¿sí? Entonces, les voy a pedir algo muy importante en relación a entender lo que significa vida y muerte. Y es que para poder entender lo que significa vida y muerte a nivel universal, tenemos que trascender el concepto de lo que significa vida y muerte para un humano. Vamos a tratar de entender lo que es la vida y la muerte para un humano y lo difícil que es. Y vamos a seguir hablando de este tema, porque a todos nos afecta. Sin embargo, también tenemos que entender el punto de vista universal, porque acá estamos trabajando para la conciencia universal, ¿sí? No solamente de la Tierra, sino entender todos los conceptos. Bien, en primer lugar, entender que nosotros llamamos vida a aquello que se mueve. Vida, en latín, viene de bio y zoo, que significa algo que está vivo y que es un animal, ¿sí? Del griego. Entonces, bioso es lo que después en latín llamaríamos vitam. Una pronunciación un poco rara. Pero de ahí viene el origen. Por lo tanto, vida básicamente representa todo aquello que está en movimiento. Todo aquello que está básicamente en un movimiento constante. Es decir, que aquello que está quieto va a ser la muerte. Muerte viene de la palabra moris. Moris, recordemos que ya lo hablamos en su momento, significa morar, merodear, ¿sí? Morar significa habitar un solo lugar y por lo tanto estar quieto, sedentario, en un solo punto fijo. O sea que, si vida es movimiento, moris, muerte, significa quedarse en un solo lugar, ¿sí? O sea que en la vida nos impulsamos para movernos, en la muerte se detiene la vida. Fácil, digamos, ¿no? Pero el concepto de las antiguas lenguas lo explicaban de esta manera. Entonces, tomando este concepto, vamos a entender que vida es igual a movimiento, ¿sí? Que vida es aquello que se permite transformarse constantemente. Entonces, y la muerte básicamente es el detenerse para repensar, ¿sí? lo que se hizo durante la vida. Y tomando los conceptos, fuera de lo biológico, tomando los conceptos solamente, nos vamos a dar cuenta de que vida y muerte no tiene que ver solamente con nacer y morir física o biológicamente, sino que tiene que ver con todos aquellos momentos en los que me muevo y me tengo que detener en un momento para hacer un replanteo y volver a empezar, ¿sí? O sea que nosotros nacemos y morimos muchas veces a lo largo de la vida. Y justamente ese es el objetivo de transformarse, que es aprender a morir en vida. Y fíjense entonces que el concepto de aprender a morir en vida es algo que muchas culturas lo han trabajado, lo trabajan como el concepto de llegar al vacío, de dejarse morir, de despojarse de todas las formas, de dejar todo lo que venía trayendo, soltarlo y empezar de nuevo. Entonces, de esta manera podemos entender que morir en vida es básicamente aprender a soltar,
a dejar ir muchos de los preconceptos, muchas de las cosas que hemos acumulado durante muchos años y que ahora tenemos que soltar para poder avanzar a otro nivel de conciencia. En el pasado muchas veces la cultura hablaba de diferentes muertes durante la vida e incluso las personas se cambiaban el nombre para poder nacer de nuevo, para poder llamarse de una manera diferente, para decir, este es mi nuevo yo. Dejaban toda una parte atrás, dejaban todo atrás, soltaban y se cambiaban el nombre e incluso cambiaban el contexto para poder asimilar una nueva información. Y esto se repetía durante muchas veces en la vida de diferentes maneras. Al practicar esto durante la vida, cuando llegaba la muerte física, se tomaba otra vez como otro gran cambio, en el que se cambiaba de nuevo el nombre, se honraba, se hacía una fiesta, una celebración como si fuera un cumpleaños nuevo, porque toda la comunidad ya estaba acostumbrada a ver a esa persona morir varias veces. Cuando uno experimenta y aprende a vivir con la muerte como una fase de transformación de la vida, lo que empezamos a entender es que la muerte no existe, simplemente. Que la muerte, en cierta forma, es un sinónimo de nacimiento, ¿sí? Recordemos este concepto. Nosotros, o muchos pueden llegar a pensar que después de que uno muere hay como un vacío, como que no hay nada, ¿sí? Y recordemos que nada viene del latín nata, que significa nacida, ¿sí? O sea que la nada hace referencia a un nacimiento. Por lo tanto, al morir, ¿sí? Lo que estamos haciendo es justamente renacer en el mismo instante. Hoy hablábamos acá que no es que cuando uno muere tiene un periodo de descanso y después de nacer. En el universo no funciona así, sino que funciona directamente. En el momento de la muerte, uno renace directamente, tanto en otra vida humana como en otra vida interdimensional, en otros planos, ¿sí? Pero se le llama también nacimiento. Una cosa a entender también es el concepto de la resurrección. El concepto de la resurrección es que en el cristianismo se relaciona directamente con Jesucristo, nada más. Pero antes de Jesucristo y 300 años, incluso después de Jesucristo, en Europa, todos sabían que todos podían resucitar, ¿sí? La resurrección era algo natural, la reencarnación era una creencia básica en la humanidad, porque todos sabían que de una u otra forma, después de la muerte había otra vida. Pero entonces, básicamente la política y la religión decidieron eliminar el concepto de resurrección después de la muerte, o la muerte como parte de la resurrección, porque es más fácil controlar a una población diciéndole que si hacen las cosas bien, después van a ir al infierno o al cielo, ¿no? Y que es la única opción que tienen, porque obviamente un pueblo que sabe que puede volver a nacer una y otra vez no va a seguir las leyes. Entonces, todas las culturas ancestrales básicamente convivían con la muerte. Y muchas veces, una de las frases que se decía, por ejemplo, en la época Atlante, cuando se recibía un bebé, era bienvenido al camino hacia la muerte. No era bienvenido a la vida, ¿no? Era bienvenido al camino hacia la muerte. Y toda la infancia, la adolescencia, se preparaba uno para morir con plenitud, ¿sí? Entonces, uno vivía plenamente porque sabía que la muerte era parte de la vida y no tenían miedo a morir. Por eso, tantas culturas antiguas no temían a la muerte, convivían con la muerte todo el tiempo. Solo las culturas que consideran que después de la muerte hay solo dos opciones, cielo o infierno, o no hay directamente nada, solo esas culturas son las que tienen miedo a la muerte. Son las que prefieren no hablar o consideran la muerte como una tragedia. Por esto, al principio dije, personas que trascendieron. ¿Por qué? Porque muerte significa detenerse. Y en realidad nada se detiene. La energía es constante. Todo se transforma constantemente. Por lo tanto, nada se detiene. Todo continúa. Por eso a la muerte le llamamos trascender. Le llamamos la trascendencia. Pasar de un lado a otro. ¿Y qué es vida? Básicamente. Vida, entonces, es todo. Porque si justamente la energía se transforma, no se detiene, continúa, se modifica en miles de formas, millones de aspectos, continúa constantemente tejiendo una y otra vez una gran red de conciencia en todas las dimensiones, entonces la vida es un continuo movimiento, como le dicen tanto en inglés como en español, ¿sí? Es un continuo movimiento. Es eterno y por lo tanto la vida nunca termina. La vida es una constante con muchas trascendencias en el medio. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos esta es mi vida y tuve una vida pasada o voy a tener una vida en el futuro, en realidad para la energía del universo, no existe lo que consideramos vida pasada o vida futura o vida de hoy, ¿sí? No existe eso, sino que en realidad lo único que existe es una única vida en la cual yo voy transformándome a mí mismo. Y en conceptos universales, lo que significa vida y muerte, básicamente son el punto X y el punto Y en una línea. Punto, se terminó. Punto A es el origen, el impulso, la acción es lo interno, y luego tenemos hacia el otro lado el punto B, que es reacción, el pulso, ¿sí? Tenemos el externo, ¿sí? Por lo tanto, esta dualidad crea un camino en el medio que llamamos el proceso de vida, ¿sí? En estos dos. Pero este proceso de vida incorpora los dos puntos. Cuando nazco en este, genero toda una vida y vuelvo a nacer en otro camino. Entonces, lo único que hice fue transformarme, pero nunca morí. Simplemente me muevo de un punto al otro tejiendo una gran red. Entonces, desde este punto de vista, lo que tenemos que lograr entender es que desde la energía de Libra, vida y muerte no son cosas opuestas, sino son cosas complementarias porque básicamente son lo mismo. Y las dos
constan de la clave que se llama transformación. Y con todo esto, no quiero decir, ¿sí?, que no tengamos que sufrir la muerte, ¿sí? No me malinterpreten. No estoy diciendo que para ser una persona que comprende el universo y demás, no hay que tener sentimientos ante la muerte. No, no tiene nada que ver con esto. Porque, ¿qué significa? ¿Por qué sentimos el dolor o la tragedia en la muerte? Porque nosotros estamos conectados por esos puntos y líneas a todos los demás. Recordemos, somos uno. Y como somos uno, todos los que conocemos son partes de mi propio ser. Cuando alguien muere, yo personalmente pierdo una parte de mí hasta ganar otra, ¿sí? Entonces, en ese concepto de pérdida y ganancia energética, yo siento una ruptura energética, ¿está? Y esa ruptura es como una sensación de desenlace, de quiebre energético, que genera una reacción de dolor a nivel emocional. Recuerden, la emoción es un pulso, ¿sí? Entonces, no significa que tomar conciencia de esto no nos deje sufrir o sentir la muerte. Pero ¿qué nos da? Darle conciencia a la muerte nos ayuda no solamente a nosotros a ser más libres, sino a la otra persona a trascender con claridad, a que no se quede aferrada a los vínculos de la materia y pueda seguir realizando su camino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar esa energía del sufrimiento, sentirla, permitirme sentirla, no negarla porque quiero ser un espiritual consciente, ¿sí? No tengo que negar esa energía, tengo que sentirla, asimilarla y utilizarla para ayudar a ese otro ser a liberarse. Y liberarme a mí también. Así que recordemos que no tiene que ver esto con no sentir para poder entender, no, sino que tiene que ver con entender por qué sentimos, ¿sí? Entender qué hacer con eso que se siente. Bien, en 2 días empezamos Scorpio, que vamos a muerte también. Vamos a seguir hablando de ir a lo profundo. Today, la afirmación del día es, la vibración del día es Shu. La afirmación es yo soy los caminos de la evolución, o el camino de la evolución. El código del día es la ley de ritmo. La cuarta ley universal es la relacionada al tiempo, al pulso del latido del corazón cósmico. Todo se sincroniza en ciclos que se repiten en distintas sintonías. Así, cada cosa tiene un ritmo de experiencia, un tiempo para cumplir un proceso que es inevitable, como un reloj, como el girar de la Tierra, como la vida misma hacia la muerte, como la historia que vive sus consecuencias.